Estamos Yo- grabando a y mí, yo, estamos, para los que están viendo la grabación, vamos a estudiar esta noche Números capítulo 6, versículos 22 a 27. Voy a tratar de usar el bosquejo, el patrón que ustedes han utilizado antes para estudiar el texto. La meta es que estemos preparados para compartir un mensaje este fin de semana. Y vamos a empezar con esta oración. Es una oración que a veces se utiliza en los círculos luteranos para pedir la bendición sobre la prédica de la palabra de Dios. De hecho, Camilo, alcanza a ver la letra chiquita ahí y si la puede ver, nos hace el sí, sí, favor de por ofrecer favor. esta oración, por favor. Sí. Señor Dios, bendice la prédica de tu palabra, muestra por medio de ella tu poder, convierte a los que aún están lejos de ti y afianza a los que están en tu amor y verdad. Haz que tu palabra pase de los oídos al corazón, del corazón a los labios y de los labios a la vida cotidiana para que así, como has prometido, cumpla el propósito para el que tú la enviaste. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bonita. Sí, es bonita, sí. A veces uso antes de un culto. Gracias, Camilo. Vamos a empezar primero. Voy a hablar un poquito sobre el contexto para este domingo y después vamos a leer el texto algunas veces y pensar en lo que nos llama la atención. Y luego vamos a revisar las preguntas de considerar y consolidar y pensar en un bosquejo hasta un captar y sobre todo enfatizar cuál es el punto principal de la ley o cómo podríamos aplicar la ley y cuál es el punto principal del evangelio y cómo podemos asegurarnos de que los fieles salgan con la confianza de que tienen el perdón de los pecados y están rumbos al cielo. Entonces, este domingo estuve leyendo un poco que la iglesia comenzó a celebrar un domingo para la Santísima Trinidad en el año 1300 y pico. Entonces, este domingo lleva una buena historia, más de alrededor de pues 700 años más o menos, con un domingo dedicado a la Santísima Trinidad. La semana pasada celebramos Pentecostés, ahora tenemos Trinidad y después vamos a estar en esta temporada, esta estación de Pentecostés. El evangelio para este fin de semana es Juan 16, 12 a 15 y ustedes pueden leer esta lectura y las otras lecturas a su gusto antes de este domingo. Pero en esta lectura, pues Jesús, perdón, estoy pensando en Juan, el autor, pero Jesús aquí consuela a sus discípulos antes de su partida y él promete enviar el Espíritu Santo, quien va a hablar de todo lo que viene del Padre y del Hijo. Entonces vemos a las tres personas de la Trinidad trabajando en equipo que va a pues compartir mensajes por la parte del Padre por medio de la palabra y va a ser enviado por el Hijo. Y en la segunda lectura, pues vemos de Romanos capítulo 5 habla un poco de pues la paz que tenemos con Dios por lo que Cristo hizo y sabemos que tenemos la fe en Cristo por medio del Espíritu Santo, quien obra en nuestros corazones. Entonces vemos también en la segunda lectura la obra de la Trinidad. Y eso también vemos en la primera lectura de Números. Es la bendición que el Señor pidió a Moisés que compartiera con Aarón y sus hijos para el culto, para la adoración, una bendición para cerrar las ceremonias, el culto, pero también vemos la obra de la Trinidad. Y eso vamos a hablar más de esto cuando estamos pensando en un bosquejo para el sermón, que vemos aquí sí una bendición, que como está, es muy hermosa. Pero al profundizarnos en esta bendición, podemos ver la obra
de la Trinidad en nuestras vidas. Y el salmo es el Salmo 8 y es el salmo para hoy y tiene que ver un poco con la creación de Dios y al pensar en la creación de Dios podemos pensar también en las tres personas de la Trinidad estando ahí. Entonces, ahora vamos a leer el texto. Vamos a leerlo, hagámoslo 3 veces. Y la primera vez vamos a tomar un poco de tiempo y vamos a leerlo nosotros mismos. Entonces, tomemos unos 2 minutos para leer y después voy a pedirle a Juan que lea y después a Manuel que lea. Tomemos por ahora un momento de silencio para leer el texto. Ok, Juan Reyes, hermano, ¿podría leer el texto para nosotros? Romanos 6 22 a 27. Y mientras Juan lee, vamos a buscar frases, palabras, conceptos que nos llaman la atención. Adelante, Juan. Lo que se ve en la pantalla, número 6:22 al 27. Así es, hermano. Bueno, la palabra de Dios dice para todos los que estamos aquí presentes, dice así: el Señor habló con Moisés y le dijo, habla con Aarón y sus hijos, y diles que de esta manera bendecirán a los hijos de Israel. Les dirán, que el Señor te bendiga y te cuide, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que el Señor alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. De esta manera invocarán ellos mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Muchas gracias, Juan. Entonces ahora podemos comenzar a pensar en las frases, las palabras, los conceptos que nos llaman la atención. Podemos pensar un poco en el contexto y las preguntas de considerar dónde estamos en la historia del pueblo de Dios, quiénes son los personajes aquí, cuál es el público original. También podemos empezar a pensar un poco en ¿hay un mensaje de ley aquí o por lo menos podríamos aplicar un mensaje de ley a los oyentes y cómo vamos a poder predicar el evangelio? ¿Cómo vamos a enfatizar a las personas quienes van a estar ahí en su grupo este fin de semana? ¿Cómo vamos a enfatizar la bondad, la compasión, la misericordia de Dios y las buenas nuevas? Con eso en mente, Manuel, ¿pudiera leer de nuevo el mismo texto, por favor? Romanos 6 22 a 27. Eh, Buenas noches, bendiciones. Max, números, será, Sí, número 6, perdón, número 6. con gusto. El Señor habló con Moisés y le dijo, habla con Aarón y sus hijos y diles, de esta manera bendecirá a los hijos de Israel. Les dirán, que el Señor te bendiga y te cuide, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que el Señor alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. De esta manera invocarán ellos mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Gracias, hermano. Entonces, ¿qué les llama la atención? ¿Qué les interesa? ¿Qué es interesante? ¿Alguna frase, algún concepto? Camilo. A mí el 25, que el Señor haga responder su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Sí, y muy bien. ¿Por qué le llama la atención? ¿Qué es interesante ahí? Eh, Hay un versículo que habla que Dios es tardo en su ira, pero rápido en su misericordia, en su perdón. Eso me hace, Dios es amor, pero también aplica ley en su, hace responder su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Nos hace saber que nosotros somos pecadores, no merecemos nada sino solo la misericordia de Dios. Pero eso también eso es amor. A mí me sorprendió mucho cuando escogió números 6 22 27 para la prédica. Sé que
cualquier versículo sirve para predicar, pero estudiando la Biblia popular con comentarios me sorprendió que tan poquitos versículos tuviera tanto el estudio sobre este. Y hablaba de eso, que hablaba sobre la bendición de Dios. Desde que nosotros somos pecadores, Él formó el plan perfecto para sernos dignos ante Él por medio de Jesucristo. Y sabiendo que no, nosotros no somos capaces, y todo el plan que hizo por el amor hacia nosotros, eso es misericordia, sabiendo aún que por naturaleza lo odiamos y merecemos la muerte eterna, pero el amor de Dios es increíble. Inclusive cuando dice, de esta manera invocarán ellos mi nombre sobre los hijos de Dios y yo los bendeciré. Eh, es muy bonito, no sé. Muchas gracias, hermano. Sí, yo creo que aquí tenemos muchas formas para enfatizar el amor de Dios y usando palabras diferentes. Por ejemplo, este concepto de resplandecer su rostro sobre ti. No hablamos mucho así, ¿cierto? Esta es una frase no muy común en nuestra cultura, en nuestra lenguaje hoy en día, ¿cierto? Pero eso significa que sí, Dios nos mira y nos está mirando con favor, con compasión. Sí, Camilo. No, y hay una parte en la Biblia también que cuando Moisés estuvo con Dios, el rostro de Moisés resplandecía. Inclusive él se tapó su cara para que no fuera objeto lo que él estaba viendo, sino la palabra de Dios. Y eso es como cuando algunos pastores, cuando uno los ve a los ojos o la forma de predicar, uno ve que Jesús está en su corazón y porque resplandece Dios en sus cosas con ellos. Y eso es bonito, o sea, eso también tiene que ver que la bendición de Dios resplandece sobre ti. Eso es amor. Amén. Y de hecho, ahí tenemos una oportunidad para dividir bien la ley y el evangelio, porque podemos decir, nosotros por nuestra parte no podríamos sobrevivir el Señor haciendo resplandecer su rostro sobre nosotros, ¿cierto? No, no lo merecemos y de hecho no lo podríamos sobrevivir porque es tan resplendente, es tan brillante y nosotros somos miserables pecadores que no podemos estar ni siquiera en la presencia de Dios. Pero, ¿cuál es la bendición de Dios? ¿Qué quiere Dios que Aarón y sus hijos digan a su pueblo? Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Entonces ahí tenemos una oportunidad para aplicar un poco la ley y el evangelio. Muy bien, gracias. ¿Qué más les llama la atención aquí? Algo interesante, algo que quiere investigar un poco más. Sí, Manuel, adelante. Yo, a mí me llama algo la atención, Max, pero quizás no tenga la respuesta. Digo, quizás no la tenga ni yo. Y es el hecho de cuando nosotros recibimos un regalo, quizás tus hijos reciben un regalo de ti y saben que tú eres su papá y tienes motivaciones para darle un regalo y todos los regalos habidos y por haber, cuando alguien cercano que conocemos nos regala algo, quizás no tenemos tantas preguntas, pero nosotros los cristianos aquí en esta parte de la historia, nosotros ahora que hemos visto la historia completa por las escrituras, podemos preguntarnos por qué ese regalo. O sea, ¿qué hice yo? ¿Qué hice yo para merecer este mismo regalo en Cristo con el que Dios bendecía? Y por eso te decía, quizás son preguntas que para uno no tiene respuesta. Podemos hablar del amor y la misericordia de Dios y todavía eso no tiene respuesta porque uno dice, ¿qué clase de amor? ¿Qué clase de misericordia es esta, la que Dios ha tenido con nosotros? Que sin merecerlo, como tú decías ahorita, nos ha bendecido, nos ha dado cuando
entremos a profundidad con el análisis, nos daremos cuenta que en esta bendición tenemos todo lo que necesitamos. Muy bien, Manuel, excelente. Sí, y al reflexionarnos sobre la gracia, la única respuesta es quedarnos con la boca abierta, ¿cierto? Todas estas cosas que tengo aquí, la bendición de Dios y su cuidado, y Él está haciendo resplandecer su rostro sobre mí, y yo tengo su misericordia, y ahora tengo paz en mi corazón. ¿Por qué? Fue simplemente por la gracia de Dios. Y usted, Manuel, ya estás pensando en algo que podríamos usar para hacer que esta parte de la palabra de Dios sea concreta en la prédica, un regalo. Ahí tenemos como una imagen, algo que podríamos usar como una analogía, que un regalo. Entonces, cuando estamos pensando en un bosquejo y un captar, una introducción, eh, podremos volver a esta idea de un regalo. Muy bien, y pensando también como Manuel dijo, podemos recibir, pues, o como un niño recibe de su papá un regalo y ahí vemos una relación muy íntima. Aquí Dios usa para sí mismo su nombre personal y especial también. Entonces ahí vemos también que es la relación que tenemos con nuestro Dios eh, Él es nuestro Padre Celestial. Y eso también nos toca pensar en si estamos bien. A veces a mí cuando estoy preparando un sermón, me gusta tratar de ver si hay una conexión con el credo, con el Padre Nuestro. Y ahí creo que podemos, a los mandamientos, a otras partes del catequismo. Y aquí creo que podemos ver una buena conexión con la explicación de Lutero para el primer artículo del credo apostólico, pensando en Dios, nuestro Padre, dándonos todo lo que necesitamos, pues me ha dado mi cuerpo y mi alma, mis ojos y mis oídos y todos los miembros, mi razón y todos mis sentimientos. Y la lista sigue y sigue y sigue con las cosas físicas. Y la Biblia popular mencionó eso también, que vemos entre esta bendición una conexión con el primer artículo del credo apostólico y Dios siendo nuestro Padre Celestial. También creo que, no sé si la Biblia popular mencionó eso, pero danos hoy nuestro pan de cada día. Podemos ver una conexión con el Padre nuestro y no nos dejes caer en la tentación, cuidándonos, protegiéndonos ahí. Y algo que a mí me llama la atención es que el nombre para el Señor se repite 3 veces. El Señor, el Señor, el Señor. Y no tenemos, y ustedes saben que en mucha parte de la Biblia podemos ver la Trinidad en el Evangelio para hoy, en la creación. Hasta este fin de semana estuvimos con los hermanos en Managua, con Lester Soto, y estuvimos hasta en el Torre de Babel. Podemos ver Dios habla en la primera persona plural, podemos ver un vistazo hacia la Trinidad. En la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Vemos la Trinidad en tantas partes. Eh, pero no tenemos necesariamente como un solo lugar que explica en profundidad cada aspecto. Y en parte eso es porque es imposible para nosotros comprender todo de la Trinidad. Pero sí, vemos en muchas partes referencias a la Trinidad. Y eso vemos aquí también. 3 veces. Que el Señor te bendiga y te cuide, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, y que el Señor alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Y es como santo, santo, santo con Isaías. Vemos la repetición, el número 3 aquí, que tiene que ver un poco con la Trinidad. Y lo que no queremos hacer es agregar al texto, pero yo creo que podemos como eh, ver un poco la obra de cada uno de los miembros de la Trinidad aquí. Por ejemplo, en versículo 24, la bendición y la protección. Eso tiene que ver con el rol de Dios Padre.
Y en versículo 25, eso tiene que ver con lo que Camilo dijo, haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Eso tiene que ver con la gracia. Y podemos pensar en nuestro pecado, no merecemos misericordia, pero la tenemos en Cristo. La reconciliación, resplandecer su rostro, la reconciliación, eso tenemos por medio de Cristo. Y y la paz que tenemos en nuestro corazón, pues ¿quién es el consolador? Es el Espíritu Santo. Entonces yo creo que, puede ser una forma para dividir el texto para su prédica. Ok, vamos a ver las tres partes las tres personas de la Trinidad aquí en este texto y habrá la oportunidad para hablar sobre el rol de cada quien y una oportunidad para hablar un poco sobre la ley y el evangelio. Las pertenencias que tenemos, pues a veces podemos fallar en estar agradecido, o podemos pensar más en lo que no tenemos, o podemos dudar que Dios está ayudándonos. Y entonces es una oportunidad para predicar el Evangelio. Pero hemos sido bendecidos por Dios y Él nos va a cuidar y Él nos ha cuidado de tantas formas. Igual con la obra de Cristo en versículo 25, igual con la obra del Espíritu Santo en versículo 26. Por temas de tiempo vamos a continuar y vamos a hacer, como es nuestra costumbre, vamos a ver las preguntas de considerar para el texto. Entonces, de nuevo, estamos viendo números 6, 22 a 27, y nos toca ajustar un poco estas preguntas porque este no es un texto narrativo necesariamente, no es un evangelio, pero todavía podemos usar estas preguntas para entender bien el texto. Número uno, ¿quiénes son los personajes de esta historia? Pensando en el público, pensando en lo que sucedió, ¿quiénes son los personajes? Moisés, Aarón, los hijos, el pueblo de Israel, perdón. Sí, a la Sí, gatita, ahí veo. sí, 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 exactamente. Tenemos el qué pena. Señor, Dios, Moisés, Aarón y sus hijos, los sacerdotes y el pueblo de Israel. ¿Y cuáles son los objetos que tenemos aquí? Hasta objetos simbólicos, si queremos abordar la pregunta en un sentido un poco más amplio, ¿cuáles son los objetos? Las cosas, los objetos que tenemos aquí. No tenemos mucho, ¿cierto? Pues tenemos como la bendición que hasta hoy en día usamos. Tenemos el nombre del Señor, el rostro del Señor, ahí, algo que podríamos usar, porque a veces vale mucho al predicar usar palabras del texto mismo. Eso se llama a veces, ¿cómo se llama eso, Luis? Es como dar color al sermón, o es que usar como una palabra que aparece en el texto en el sermón. Sí, Luis. Sí, para que o sea, el texto bíblico predomine dentro de la historia. Y así de Eso. esa forma saturamos ¿cómo se llama? El mensaje con el texto bíblico que habla mejor que nosotros. Exactamente, muy bien. Alguien me dijo una vez, creo que en el seminario, que alguien debería salir del culto habiendo escuchado el sermón y saber, el sermón fue predicado sobre tal texto. Incluso si el predicador no menciona el texto y no lee el texto, que queremos usar lenguaje, conceptos, palabras del texto para que sea bien claro que sí, la palabra de Dios habla mejor que nosotros. Entonces, el rostro del Señor, la paz, algunas otras palabras claves que tenemos aquí. Rostro, perdón, ¿dónde estamos? El texto bíblico. Ah, Rostro, Ahí. ponga en ti paz, paz, muy bien. misericordia. Misericordia. Hijos, eso vemos dos veces, ¿cierto? Hijos de Israel, mis hijos. Y nosotros tenemos el privilegio de ser hijos de Dios, aunque no somos parte de la
nación de Israel en un sentido literal, somos hijos de Dios. Muy bien, vamos, ¿dónde ocurrió esta historia? Pensando un poco en la historia del Antiguo Testamento, ¿dónde ocurrió? ¿En Jerusalén? Ah, rumbo, ¿cierto? Rumbo a la tierra prometida. Y estas son cosas, sí, Manuel, adelante. Sí, sí, diría que quizás en el desierto. Eso, exactamente. Entonces, vamos a, por ejemplo, ya estoy pensando en un bosquejo para el sermón. Puede haber el captar y Manuel nos habló un poco sobre el concepto de un regalo y yo creo que el concepto de un regalo puede servir muy bien. Voy a plantar otra idea para un captar enseguida, pero podemos tener captar y después un poco sobre el contexto y podemos visualizar, había pues el pueblo de Dios rumbo a la tierra prometida, en el desierto estaban poniendo en práctica la adoración y ahí tenemos la bendición que Dios quiso que los sacerdotes pronunciaran. Muy bien, en el desierto, rumbo a la tierra prometida, en el campamento de los israelitas. ¿Y cuándo ocurrió más o menos? ¿Cuándo ocurrió pensando en el contexto? Ya podemos pensar en el libro de Números. Sí, Manuel. Y digo que quizás muy poco tiempo había transcurrido después de la salida de Egipto, porque ya que fue en el desierto, pero quizás me llega solamente por eso, que quizás no había pasado tanto tiempo de la salida, como estaban en el desierto. Exactamente, muy bien. Sí, cuando estaban organizándose, ¿cierto? Ok, hemos salido, vamos rumbo a la tierra prometida, ya tenemos nuestra libertad, vamos a adorar a Dios y Dios está dándoles instrucciones. Y entonces, sí, poco después de la salida, mientras estaban organizándose. ¿Y cuál es el problema que tenemos aquí? ¿Cuál es el problema? Es un poco difícil porque de nuevo, no estamos en un texto narrativo de los evangelios, pero ¿cuál es el problema que tenemos? No tenemos necesariamente como un hombre ciego, una mujer sangrándose, alguien muriendo, ¿cierto? Ah, Camilo iba a aportar. Sí, lo que pasa es que en el texto como tal, sí, eh, el problema es que él toma el 22, Jehová habló con Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciría a los hijos de Israel diciéndoles. Sería porque después contestan el 27 y pondrán mi nombre sobre los hijos y yo los bendeciré. Creo que el problema es si no están con Dios, porque es que yo no veo un problema tal como en el texto, en el sentido de que él le quiere decir que yo los voy a bendecir. Dios dice, yo los bendeciré, diciéndoles y cómo, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. La pregunta sería, y el problema sería, ¿y no pondrán mi nombre sobre ellos? Si los que no están conmigo, yo no los bendeciré. El problema sería ese, porque no sé si ahí puedo aplicar el silogismo sí sobre sí, si no, o no significa sí. No, ¿sí me entiende, pastor? Ujú, ujú. Sí, y como usted dijo, no hay un problema tal en el texto, pero habrá un problema para los que no son vencidos. Luis iba a aportar, adelante, Pastor Luis. Sí, o sea, hay que, sí, sí hay un problema, pero como está diciendo Mateo, no está directamente aquí en el texto, pero está presente totalmente. Fíjate tú, Éxodo 33:20, nadie puede mirar al Señor y vivir. Lo que dijo Mateo al principio, no podemos estar en la presencia de Dios y porque el pecado y Dios son incompatibles. Entonces también al estar en la presencia de Dios y que el Señor pueda resplandecer su rostro con nosotros y nos da paz, significa definitivamente restauración total, perdón. Yo perdonaré sus pecados y no me acordaré nunca más de ellos. Entonces, nuevamente vienen a todos esos versículos hermosos. Señor, si tú tomares en cuenta los pecados del ser humano, ¿quién podría estar delante de ti? Ese es el problema. El problema es nuestra incapacidad.
Y lo otro es que históricamente eh, estamos frente al rey. Cuando nosotros nos enfrentamos al rey y estamos en la audiencia con el rey, si el rey no nos voltea su rostro y no nos mira, eso es una sentencia de muerte. Entonces, el rey, cuando nos está mirando de frente, es porque nos está concediendo la gracia de estar en su presencia y nos salva la vida al no decir, quítame a esta persona de aquí, no lo quiero ver, el hombre muerto inmediatamente, el juicio cae, que era lo que nos merecíamos todos. Nadie puede ver el rostro del Señor y vivir. Aquí Dios remueve todo eso. ¿Y cómo lo remueve? Tal cual como estaba explicando Mateo, a través de la reconciliación que tenemos en Cristo, porque la sangre de Cristo nos purifica, nos limpia de todo pecado, restaura en nosotros la santidad que Dios está requiriendo. Entonces, sí, hay el problema que tenemos, bueno, por supuesto, el pecado que nos separa de Dios y bueno, y la solución la vamos a ver más adelante. Excelente. De hecho, esta es una transición perfecta para el paso de consolidar y hablar de la ley y el evangelio. Y yo creo que es este escenario que Luis plantó para nosotros puede servir muy bien para la prédica. Que vamos a imaginar que estamos ahí y nos han traído para estar delante del rey. ¿Y qué pasaría si el rey no nos mira? ¿Qué significa? Pena capital. Eso es lo que merecemos. Pero ¿qué pasa? ¿Qué hace Dios? Nos mira y nos mira con compasión. Entonces, y es porque a veces, muchas veces pensamos en el escenario de un juez, ¿cierto? Palacio de justicia y la condena, y alguien tomó, y Jesús tomó la condena que nosotros merecemos, y ahora la declaración es no culpable. Y es una imagen muy adecuada y muy hermosa. Pero ahí tenemos, con lo que Luis plantó, otra forma para expresar lo mismo, pero usando el lenguaje del texto. Gracias, Luis. Camilo, adelante. No, no, yo quería preguntarle una cosa al pastor Mati y al pastor Luis, en el sentido de que en los versos que están, hablan de que no somos dignos ante Dios, ¿sí? Sino solamente por medio de Jesucristo. Hay una parte, la oración aronoica, ¿se dice así? Aro, Arónica, Aronónica. no, arónica, arónica, Arónica fue después de la entrega de los mandamientos de Dios, ¿sí? Hay un versículo que habla que, eso es para captar, hay un versículo que habla que le dice a Moisés, quítate los zapatos, algo así, sí, que no la eres sandalia, digno de pesar de este. Es lo mismo que por poderlo poner, el estudio del contexto del texto, ponerlo de que nosotros no somos dignos. Nosotros no somos dignos de ninguna, o sea, de ese regalo inmerecido no somos dignos, pero por medio de Jesucristo nos volvemos dignos ante Dios. Por eso de pronto, eh, es que ese versículo para mí, de todos los que he estudiado, es el más difícil para mí, y eso que es una oración. ¿Sí me entiende? Porque no, yo no veo, yo en sí toca extrapolar el problema en estos versículos, porque en sí es una oración es una bendición. Él, 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 él habla, por ejemplo, habla de estar la Santísima Trinidad y el tomar el sermón, es el único domingo que se toma sobre la Santísima Trinidad. ¿Cómo lo puedo traspolar? Diciendo, Dios en su gran obra de la creación, la obra de Jesucristo es su salvación, la gran obra del Espíritu Santo es su santificación. ¿Cómo extrapolar este versículo para el fin de este domingo, que es la Santísima Trinidad? En el estudio de la Biblia contemporánea, de la Biblia popular, habla de que, por ejemplo, hablaba sobre la misericordia y desmenuzaba cada uno, por ejemplo, Dios es tardo en su ira, pero grande en su misericordia. ¿Cómo hacemos ese, ese, esa extrapolación, ese captar con una oración? ¿Sí me entiende? O sea, tenemos compañerismo y ¿cómo lo hago? O sea, es muy,
es muy, o sea, toca extrapolar muchas cosas del Evangelio y si hay firmeza y que sea parte de esta oración como la bendición de Dios, ¿cómo lo haría? Es que eso es lo más, ¿cómo lo haría yo? ¿Cómo lo haría para que este texto cabe bien para el domingo de la Santísima Trinidad? No, No, Luis. Oh, no, 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 espérate. Camilo, Camilo, tienes el no te micrófono apagado. escuchamos. No, Ah, qué pena, pastor. Entonces no me escucharon nada. Sí, sí, Eh, sí. no, Sí, ah, escuchamos la estamos, mayoría, pero sí, estabas aclarando algo que no no, escuchamos. yo sé que este sermón está cuando se repite 3 veces, Señor, ahí está expuesto la Santísima Trinidad, ¿sí? Pero ¿cómo? Hay veces cuando uno estudia un texto, mira su contexto y ve mayormente el problema que está expuesto, o hay veces, por ejemplo, hay veces no hay, aquí hay mucho evangelio, pero hay muy poquita ley, o al contrario, muchas dirán que hay mucha ley y hay poquito evangelio. ¿Cómo extrapolar eso en el sentido, por ejemplo, de tu paz, traerlo al sermón, o sobre todo de esta oración? Es que es muy, Sí. yo, por ejemplo, yo ya he estudiado los cuatro, los salmos para este domingo, pero nunca, es como si me aquí, o sea, como, nunca pensé que fuera a escoger números para este sermón. Y eso me quitó todo lo que he estudiado y quedé desconcertado por eso. No, claro. Como, Creo que Luis quiere aportar. Adelante, Luis. no, o sea, Camilo, no debes tener ningún temor de importar texto para tu sermón. Recuerda las mismas palabras de Jesús que él dijo, todo, todo en las escrituras, todo esto se ha escrito para dar testimonio de mí. Entonces tú, al final del día, todo es cristocéntrico y tú puedes traer el texto. Cuando se nos está dando, por ejemplo, una bendición de este tipo, tenemos que también recordar por qué necesitamos esta bendición. O sea, esto no es no solamente a dónde vamos, sino a dónde venimos. Entonces esta bendición se hace muchísimo más importante por lo que estábamos hablando. Puedes citar Éxodo, ya si quieres quedarnos en el Antiguo Testamento, podemos citar Éxodo, podemos citar la separación que había entre nosotros y Dios nos está diciendo, yo te voy a bendecir. Esto es algo que Él puede hacer. Nosotros no teníamos acceso a Dios, no teníamos forma de estar con Él y así tal cual, Dios a través de la obra completa que hace en la Trinidad, nuestro Padre Celestial, en su plan, envía a su Hijo, quien hace la obra redentora y a través de la fe, recibimos ese perdón y podemos ahora estar en paz con Él. Y puedes citar todo eso, porque es bonito, toda la Biblia se interconecta en el Luis, Camilo se interconecta y entonces empiezas a ver, por ejemplo, cómo eso, podemos hablar de ah, cuando tú estás, cómo te presentas tú ante alguien cuando sabes que le has caído mal, que le has quedado muy mal, cuando le has fallado una y otra vez. Es difícil presentarse a alguien así cuando sabes que tú tienes deudas con esa persona y aquí Dios te dice, no, tranquilo. Ven y yo te voy a dar paz y te voy a poner esa paz en tu corazón. O sea, tú puedes importar todo ese texto para acá y nuevamente puedes comenzar con la imposibilidad que teníamos cada uno de nosotros de poder estar en la presencia de Dios y cómo Dios de hecho quiere bendecirnos y ha hecho todo para bendecirnos, pone un plan completo para bendecirte. Gracias, Luis. Sí, de acuerdo. Y me hizo pensar también en, qué pasa si nos toca predicar sobre Mateo 5. Vamos a tener que importar Evangelio. Sí. Claro. Muy bien. Y Manuel quisiera aportar. Adelante, Manuel. Sí, y digo que esto, bueno, aquí en Dominicana decimos que en Dios no hay coincidencia, sino diosidencia. Quizá en muchos sitios también tienen este refrán. Y creo que eso es algo bueno para nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque esto nos enseña la diversificación de la Biblia. Podemos predicar del Nuevo Testamento, podemos predicar del Antiguo Testamento, podemos predicar del Salmo, podemos predicar de todas las partes de las Escrituras. Toda es palabra de Dios y es inspirada igualmente. Va a ser una bendición. Y otra cosa que nos enseña todo esto es, por ejemplo, a mí, me enseña un punto de la ley
que para mí es triste. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta de todo lo que habla es de la bendición de Dios. ¿Quién bendice? Dios. ¿Quién provee? Dios. ¿Quién guarda? Dios. ¿Quién hace resplandecer el rostro? Dios. ¿Quién nos da paz? O sea, todo viene de Dios. Y a todo esto, yo puedo preguntarme, ¿cuál es mi reciprocidad para con Dios? ¿Cómo he pagado yo a este amor de Dios? O sea, ¿he sido yo consecuente a este Dios que tanto me ha amado? ¿Soy yo de los que siempre vive agradecido, tan agradecido que quiere cumplir el primer mandamiento siempre, amarlo a Él sobre todas las cosas que en mí no? Si nos damos cuenta, hay este, este texto, aunque uno quizás no le vea ley por encima como otros, pero también podemos sacar una muy buena ley. Y es como Dios sí nos ha amado sobre todas las cosas. Nos ha dado provisiones, nos ha dado su palabra, ha iluminado nuestro rostro con su palabra, nos ha dado la paz que trae el perdón. ¿Y qué hago yo? Lo he amado yo a Él sobre todas las cosas. He guardado el primer mandamiento. Eso nos sirve para mostrarnos a nosotros toda la ley. ¿Cuántas veces he tomado su nombre en vano? ¿Cuántas veces he dejado de congregarme? ¿Ah? ¿Cómo esto muestra la gratitud de Dios y también nos sirve a nosotros para mostrar la ingratitud penosamente? Entonces, es bueno para el hermano y para todos nosotros, porque aunque quizás desconcerte un poco tener ya algo preparado y caer en este texto, entonces eso nos ayuda a tener experiencia para el futuro y a mirar que la Biblia es tan maravillosa que donde quiera que prediquemos es una bendición. Muchas gracias, Manuel. Gracias. Pastor Y Camilo, Tomás. adelante. Sí, yo solo quería preguntar, lo que una vez estudié, creo que con el pastor Luis, hablaba que o con el pastor Henry, hablaba sobre el contraste implícito de las oraciones. Ahí vemos ley y vemos evangelio, simplemente contrastando lo que nosotros hemos estudiado. Sí, sí se puede. Mira, lo que dice Manuel está bastante bien porque podemos hacer un contraste entre nosotros y Dios. Lo importante es dónde lo hacemos, en qué parte del sermón lo hacemos, Manuel. O sea, eso, si lo queremos hacer tenemos que hacerlo al principio como parte de ley hacia nosotros, porque evidentemente esto muestra que nosotros hemos roto todos los mandamientos y no estamos a la altura. O sea, eso muestra la ley como espejo. Y utilizando la ley como espejo, definitivamente está esto. Ahora, cuando ya Dios nos da todo esto, ya después su misericordia y su gracia y todo lo que Él hace perfectamente ya no funciona más como ley, ya funciona más bien como incentivo. Y entonces ya nuestro corazón responde de forma alegre. Entonces la motivación nuestra nunca, no va a ser por culpabilidad. O sea, en otras palabras, es importante que cuando nosotros motivemos a la gente, a la respuesta hacia Dios no es por culpable, sino es por agradecimiento, siempre por el gozo que Dios nos da. Entonces, porque si no volvemos otra vez a la parte como parte de ley. Por supuesto, nunca somos perfectos, pero recuerda que tenemos un nuevo hombre y un viejo hombre. Y al nuevo hombre siempre hay que incentivarlo con el evangelio y para que dé su respuesta genuina únicamente por la alegría del evangelio. Yo saqué unas cositas cuando el pastor Mal lo puso ayer. Yo puse dónde encontrar la ley en este evangelio. El hecho que Dios tenga que guardarnos y tener misericordia indica que somos débiles, vulnerables y pecadores. La necesidad de la bendición muestra que no podemos sostenernos por nosotros mismos. Y la otra es sin intervención de Dios, no somos nada. Como decía, al contrario, el rostro de Dios se ocultaría de los impíos, como decía Isaías 59:2. Y en esta ley, el trasfondo, que yo lo puse así contrastando, decía, nos recuerda que por nosotros mismos no tenemos paz ni bendición. Lo que dijo el pastor Luis Acosta en lo de ley. Y eso es lo que veo en el texto que Pastor Matt lo puso ayer. ¿Y dónde veo el Evangelio? En la primera parte Jesús
Que Dios te bendiga y te guarde, nos provee y nos protege. Él haga resplandecer sobre ti, no nos da la espalda, sino que nos mira con amor y gracia, como a su Padre, a su Hijo, por causa de Cristo Jesús. Y alce su rostro sobre ti y ponga en paz, nos da paz, no solo ausencia de guerra, sino bienestar, reconciliación con el ministerio de la reconciliación por medio de Jesucristo. Eso fue lo que yo saqué de don de ley y por evangelio para formar el sermón. Pero eso es lo que yo le de contrastar porque me tocó para no, o porque ahí no veo el problema, sino, o sea, viendo, haciéndolo como dije, haciendo un contraste implícito de la oración. Muy, muy bien. Sí, y de hecho yo creo que ya estamos contestando esta segunda pregunta aquí, ¿qué pecado veo en esta historia? Y confieso en nuestra vida. Y como dijo Camilo, sí, es que por mi parte no tengo paz. Y si voy a tratar de conseguir la paz, por mi parte no lo puedo hacer. Y de hecho lo que merezco es una falta de paz eterna por mi pecado. Eh, y hay muchas otras formas también, algunas que usted mencionó, en que podemos predicar la ley. Ah, el cuidado de Dios, a veces podemos pensar que nosotros podemos cuidar a nosotros mismos. Ser bendecidos, a veces podemos olvidarnos de que las bendiciones que tenemos vienen de la mano del Señor, porque podemos ser tentados a pensar que, soy bendecido en este momento porque logré tal cosa, porque hice tal cosa, porque merezco esta bendición. Entonces hay muchas formas para predicar la ley, pero entonces el evangelio también, no, como Manuel dijo, todas las cosas que vemos aquí, todas esas cosas maravillosas, todos vienen directamente del Señor. Y eso también, volviendo a la primera pregunta, ¿cuál es el punto principal de la historia? Pues Dios instruyó a Moisés para que los sacerdotes bendijeran al pueblo de Israel con palabras y con palabras específicas. Y cuando nosotros pensamos en estas palabras específicas, podemos ver, percibir, por lo menos percibir la obra de la Trinidad. Entonces yo creo que podemos poner como el punto principal, el Señor bendice a su pueblo por medio de la Santísima Trinidad. La Santísima Trinidad bendice a su pueblo. Y podemos pensar en la protección y el cuidado de Dios y la misericordia que hemos experimentado debido a Cristo y la paz que tenemos gracias al Espíritu Santo. Para enfatizar el Evangelio, muchas formas y vamos a prestar un poco de atención al número 4 y después quiero que pensemos un poco en un captar y un bosquejo para que puedan empezar a trabajar en sus sermones. Pensando en la aplicación, la santificación, lo que queremos hacer en gratitud a Dios, ¿qué vamos a pedir que Dios obre en nosotros para poner en práctica su palabra? Pensando en esta bendición y este texto. Sí, Manuel, adelante. Sí, podemos, como decía, mirando la gratitud y el amor de Dios, que todo viene de Él para nosotros. Y como dice San Juan, tercera de Juan, capítulo 3, que nosotros le amamos a Él, pero porque Él nos amó primero. Miramos todo el amor de Dios para con nosotros y en gratitud al amor más grande que ser humano alguno pueda tener, que es desprenderse de su propio Hijo para salvar a viles pecadores como nosotros, que no merecemos nada, y es en gratitud desear amarlo, seguirle, eh, desear obedecer su palabra, amar a los demás, que podamos llevar el Evangelio que ha traído tantas bendiciones a nuestros corazones para que otros conozcan al Señor que nos ha amado con amor eterno en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Muy bien, gracias. Sí, esta idea de otros también, porque fue la bendición para los hijos de Israel, pero también vemos en tantas partes de la Biblia, incluso en el Antiguo Testamento, el deseo de Dios de llegar a las otras naciones. Eso vemos, por ejemplo, en muchos de los salmos, que Dios es Dios para las naciones. Entonces podemos hablar de, pues, esta bendición también es pa- pa- para, para todos, hasta para nosotros hoy en día. Queremos llevar esta bendición a otros. Queremos que otras personas puedan escuchar esta bendición y recibirla, pensando en las palabras que a veces usamos. Reciban ustedes la bendición del Señor. Que trabajemos para otras personas puedan recibir, es decir, escuchar y recibir estas bendiciones también. Vamos a revisar, gracias por la participación. Vamos a pensar un poco en preparando el sermón, porque este es el siguiente paso para ustedes. Y la recomendación que tenemos en el curso del sermón sencillo que ustedes estudiaron y en la guía para preparar un sermón, tenemos estos 4 puntos aquí. El objetivo del texto, como la nota principal. ¿Qué es el Espíritu Santo comunicando a nosotros aquí? ¿Qué es el cambio que queremos ver? ¿Qué es, de qué nos asegura Dios aquí en este texto? Ley específica, evangelio específico. Hemos hablado de la ley, el evangelio y un tema para un sermón. Dediquemos un poco de tiempo al tema. ¿Qué pondrían ustedes para un tema, para un sermón sobre este texto? Yo estuve pensando en como la bendición de Dios, el cuidado del Padre, la gracia del Hijo, o la misericordia del Hijo y la paz del Espíritu Santo. O el Señor bendice a su pueblo, las bendiciones de la Santísima Trinidad. Sí, Manuel, adelante. Y ya tocaste lo que iba a decir. Para mí sería, el Señor bendice a su pueblo por amor y misericordia. Ah, muy bien. El Señor bendice a su pueblo por amor y misericordia. Excelente, excelente. Yo utilizaría la misericordia y paz. No sé, esas dos palabras relacionadas con el Espíritu, con la Santísima Trinidad. Por medio del Padre, el Hijo y Espíritu Santo, nos va misericordia y paz. No sé. Muy bien, a mí me gusta mucho, Camilo, y tal vez agreguemos cuidado para tener algo, un concepto para cada uno de los miembros de la Trinidad, como el cuidado, la misericordia y la paz. Sí. Y esto es usar palabras del texto mismo. Sí. Mm. ¿Qué pondría Luis? ¿Qué pondría el No, hermano no, no. nuestro con años de experiencia predicando? O sea, eso que están diciendo, solo que lo haría personal para la audiencia que tenemos enfrente de nosotros. Porque esta no es la bendición simplemente arónica del pueblo de Dios, sino esta es nuestra bendición. Entonces Dios nos continúa bendiciendo. Dios nos sigue bendiciendo, dándonos lo que ustedes acaban de decir, misericordia, paz. Sería, Dios nos bendice con misericordia, gracia, no, misericordia, em, eh, paz y paz, cuidado. cuidado y paz. Cuidado y paz. Sí, es bonito el título. Eh, Sí, me gusta hacerlo personal, como Dios te Te bendice, claro, bendice. Ya, perfecto. Dios te bendice. Dios te bendice con cuidado, misericordia y Sí, paz. sí. Te bendice constantemente, te bendice todos los días. Esto es algo permanente. Muy bien. Pensando en un bosquejo ahora, y ya estamos pensando tal vez hasta en partes. Por ejemplo, si vamos a poner el tema como Dios te bendice con cuidado, misericordia y paz, ahora tenemos 3 partes. Cuidado, y podemos hablar del rol de Dios Padre, misericordia, Dios Hijo, paz, Dios Espíritu Santo. ¿Cómo podríamos captar la atención? Teníamos en el principio del estudio hablamos de este concepto de regalo. Me gusta mucho la imagen que Luis plantó
de estar ahí ante un rey, y eso puede servir muy bien para la ley y el evangelio, pero ¿cómo podríamos captar la atención? De pronto por los acontecimientos que están pasando en Colombia, Ah, ahorita, eh, violencia, con todo lo que nos pasa, Dios nos sigue bendiciendo, nos sigue cuidando y nos da mucha paz. Y no sé, yo lo pondría así por algo que está pasando con los niños en Colombia. De pronto, un niño de 14 años está utilizado para hacer el mal. Mm. No sé. Ahorita está muy duro aquí Colombia por eso. sí, la situación ahí, ay, lamento mucho lo que está pasando ahí. Ustedes están en nuestras oraciones y sí, podría hablar de pues la situación de un país, la falta de estabilidad, qué puede hacer un gobierno. A veces un gobierno sí puede ayudar a un pueblo, a veces el país es estable, pero no siempre, pero en el reino de los cielos es diferente. Y es nuestro rey, nuestro Dios tiene esta bendición para nosotros que sobrepasa cualquier estabilidad o falta de estabilidad que podemos ver y experimentar. Sí, y eso es hacerlo bien personal y relevante para un público específico. Muy bien. Yo estuve pensando en la adoración también y decir que, pues, yo pensé en como dos cosas. Tal vez hablar de, pues, nosotros siempre nos congregamos y a veces hacemos muchas de las mismas cosas. Escuchamos las mismas canciones, cantamos las mismas canciones, decimos las mismas palabras y puede haber la tentación de que lo que nosotros hacemos en el culto luterano, en el culto cristiano, se convierta en una rutina. Pero, aunque tenemos palabras que escuchamos cada semana, palabras que escuchamos con frecuencia, estas palabras siguen con significado para nosotros. Y ¿Se hoy fue lo vamos a mío o se fue el estudiar. pastor Matt? ¿Mande? ¿Me escucha? Camilo, aquí estamos todos. ¿Se No, cayó? es que se fue, el pastor Matt se fue, pero para mí no sé, para Oh, No, allá. Camilo, ¿tú me escuchas? Sí, sí. Matt está aquí, yo lo estoy viendo. ah. Entonces fui yo. No, pero no puede ser porque yo los veo a los dos. O sea, debe ser que la pantalla de Matt no parece, no la tienes ahí. A lo mejor dale clic para allá y la tienes escondida, pero él está ahí. Te está viendo, así que no hables mal de él. El Señor no Yo, me ha yo llamado al aplicaría, cielo todavía. yo Así que sí, aplicaría sí. un cuento que yo vi en un sermón que aplicaría para este, Sí, dinos, dinos, de los tres cuéntanos. cochinitos. Ah, No. Mira, no, pero sí, Camilo, también una cosa que se puede hacer es, nuevamente, no hay nada nuevo bajo el sol. Y una cosa importante es ver el contexto histórico donde ocurre esta bendición. Esta bendición tiene apenas estamos a un año, menos de un año entre la entrega de la ley y el Ujú. corrompimiento del pueblo, cuando el pueblo se corrompe completamente el becerro de oro. Y Dios acaba con todos ellos. O sea, este pueblo viene, o sea, viene mal, 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 rechazando a Dios y viene, o sea, este es un pueblo que es como tú y como yo. Entonces, el contraste es que a pesar de nosotros, a pesar de nuestro corazón y todo lo demás, que me encanta lo que decía Manuel. O sea, todo esto es Dios, 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 como Dios quiere bendecirnos a pesar de nosotros. Entonces, igualmente que cuando hacemos ese contraste, que también Manuel lo estaba sugiriendo muy bien, cómo actuamos nosotros en todo sentido y cómo actúa Dios. Dios no nos dice a nosotros, no nos da lo que nosotros nos merecemos, sino nos da lo que necesitamos, que es su bendición. Entonces podemos en el texto, el Dios Trino nos bendice, dándonos todo lo que dijimos, dándonos paz, cuidado y gracia. Voy a Este, hacer esto así. Voy a poner así, hacer un contraste implícito en la época cuando fue la oración Ujú. arónica, Arónica. arónica, contrastando como la situación de Bogotá por las cosas que están pasando ahorita, o sea, reuniendo todo, que todos también es que eso pasa cuando uno se aparte de Dios. Vienen todos
no solamente eso, vienen muchas cosas más. Y es ahora que más necesitamos adorar y estar con Dios en estos momentos. Muy bien, gracias, hermanos. Entonces tenemos algunas ideas para captar, hablar de la adoración. O también se puede hablar de, oh, hay algunas frases que siempre usamos hoy en día. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Con permiso, nos vemos. O hasta hay como canciones que siempre estamos cantando. Siempre cantamos las mismas canciones para los cumpleaños y a veces se puede convertir en rutina. Y tenemos algunas palabras que vamos a escuchar hoy que escuchamos con frecuencia, pero no queremos escucharlas simplemente como rutina. Hoy tenemos una oportunidad para reflexionarnos sobre el significado de esta bendición que Dios tiene para su pueblo, que Dios tiene para ti, y ahí presentar el tema. Dios te sigue bendiciendo con cuidado, con misericordia, con paz. Una oportunidad Sí, para hablar un poco sobre el rol de cada miembro de la Santísima Trinidad y aplicar ley y el Evangelio. Hemos hablado nosotros hoy sobre algunas imágenes, algunas analogías que podemos usar, ya sea un regalo por la parte de un papá, ya sea una audiencia frente a un rey, y este concepto del rostro. Entonces tenemos algunas cosas para que el sermón Bueno, sea textual. mm, Hemos hablado gracias. de lo que queremos poner en práctica. ¿Cómo se sienten? Hemos llegado al final de nuestro estudio. ¿Listos para escribir y preparar el mensaje? ¿O cómo se sienten, hermanos? Estamos listos con la ayuda de Dios. Ya, Sí, muy bien, gracias. excelente. No, Gracias, Pastor. gracias a ustedes por la participación. Qué buena forma para terminar el día, pensando en todas las formas en que hemos sido bendecidos por Dios. Y Dios quiso que su pueblo supiera de su bendición y supiera que fueron bendecidos. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros también, que nosotros sepamos que somos bendecidos por Él, y por todo lo que hace en nuestras vidas. Tengo aquí la oración del día que van a usar este domingo, este sábado, depende del día de su reunión. Un voluntario para ofrecer esta oración de clausura, por favor. Lo que tenemos aquí en la cajita. Isidrio, desea, veo su manito de sí, Guayaquil. sí, ¿Cómo le pastor. va? Sí, mucho gusto. Buenas noches. Dios lo bendiga. Sí, puedo ayudar con la oración, por Muchas favor, gracias. si me permiten. Listo. Entonces, Adelante, gracias, hermana. oremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios y Padre Todopoderoso, que habitas en la majestad y el misterio, llenas y renuevas toda la creación por tu Espíritu eterno, y manifiestas tu gracia salvadora por medio de nuestro Señor Jesucristo. Limpia con misericordia nuestros corazones y labios, para que, libres de dudas, temores, podamos adorarte siempre a ti, único Dios, verdadero e inmortal, con tu Hijo y el Espíritu Santo, que vives y reinas ahora y siempre. Amén. Amén. Muchas Amén. gracias, Isidro. Un gusto Gracias a contar con ustedes, su pastor. presencia. Muchas Dios les bendiciones a bendiga. todos y que Dios bendiga su prédica de su palabra esta semana. Sí. Y quiero pedirles a Amén. todos una también oración por el nuevo grupo que armé nuevo, que pues es pequeñito también, pero son 7 personitas que son mis tíos, mis primos, y que pues empezamos por WhatsApp y espero que pronto también sea personal con ellos y espero que me ayuden en Oh, oración. qué bendición, Camilo, fantástico. Mm, Sí, demos gracias que la salvación ha llegado a su casa. Eh, Ah, muy bien, muy bien. pastor, que Excelente. Dios. Sí, eso vamos a tomar en cuenta en nuestras oraciones. Muy bien, hermanos, que Ah, todos descansen muy bien y bendiciones. Y Pastor, sí, pastor, disculpe Isidro, una pregunta. Henry, adelante. Sí, entonces, verá, una preguntita en base, al pastor Luis también que está ahí también. Por favor, si que me ayude. Oh, O adelante, sea, sí.
en base a la oración de la prédica que estamos cogiendo de números, ya, eso que yo no hallaba como el sentido de, digamos, de que le decía que Dios le dijo a Moisés, dile a Aarón que haga esto, ya, porque no sabía tampoco si era después de la ley o antes de la ley, pero el pastor Luis ahí dijo que había sido antes de que diera la ley a Moisés. Entonces, lo que yo digo, como Dios sabe todo lo que nosotros hacemos, vamos a hacer y tenemos pensado hacer, me imagino, digo yo, y pronto le dijo, ¿sabe qué? Dile al pueblo, a Aarón, que le dé que esta bendición al pueblo de Israel, porque ya Dios sabía lo que iba a pasar, que ellos se iban a mostrar rebeldes, me imagino por Sí. la comida, después porque no iban a creer en la promesa de Dios. Entonces, por eso él me dijo que le digo, dile, que le diga esa oración. O sea, Isidro, esto es un año después. O sea, esto es un añito después de que ya le habían dado la ley y ya el pueblo había revelado, lo que nuevamente es más, todavía más fuerte. Porque a pesar de mm, nosotros, a pesar de cómo le pagó el pueblo, que yo por eso, Isidro, yo sería un pésimo Dios. Yo hubiese tirado la toalla hace rato. Pero Dios no. Dios dice, ahora van a saber lo que soy yo. Y cuando él dice eso, uno se imagina que va a acabar con todo el mundo. Y lo que hace es darnos el evangelio, darnos paz, darnos bendición. O sea, tenemos un Dios que es increíble, como dijo Camilo. Bueno, no es Camilo, Camilo estaba citando que Dios es lento para la ira, pero grande en amor y abunda en el evangelio. Muy ya bien, listo, y pastor. decir una muy buena pregunta porque ahí estamos viendo una conexión y de nuevo vemos lo bueno de esas preguntas de considerar y consolidar, porque pensando en cuándo ocurrió la historia y ahora eso nos da la oportunidad para hacer una aplicación a ver el amor de Dios. Ujú. Entonces vemos que sí, a pesar de todo, y esta es una buena forma para predicar, enfatizar el evangelio aquí, a pesar de todo. Dios quiso bendecirlos. Y eso lo hace con nosotros también. A pesar de nuestro pecado, nosotros tenemos el privilegio de escuchar y recibir esta bendición también. Ya listo, pastor. A Muchísimas usted. gracias. No, muchas gracias a Que Dios usted. los bendiga y a mis hermanos también. Que Dios les bendiga y hasta el próximo. Igualmente, un abrazo fuerte con todos. Que descansen muy Un bien. abrazo, bendiciones, feliz noche. Gracias, igualmente. Que Dios los bendiga, que los guarde, cuídense mucho. Igual, Bendiciones, que tengan bonita noche. Juan, te llamo ahorita o te quedas ahí como quieras. Si quieres, te quedas allí. ¿Y cómo estás, Juan? Te llamo enseguida, como Ah, sí, quedamos. para cerrar el Zoom para compartir Sí, la grabación. sí, como Perfecto. habíamos quedado. Bye bye. Bendiciones, hermanos. Chao, Bye. cuídense.